¿Cómo les va, queridos estudiantes? Lo que vamos a hacer hoy es repasar el capítulo 5 de la introducción a la enfermería y lo que vamos a hacer es repasarlo en dos videitos. Este es el primero. El proceso de atención de enfermería es el método de aplicación que tiene la disciplina enfermera. Este método de aplicación tiene distintas etapas. Una de las primeras etapas que tiene este método de aplicación se denomina valoración, que consiste en poder valorar a la persona que voy a brindarle el cuidado. Como ustedes sabrán, yo puedo valorar a un individuo, a una familia, a una comunidad o a una población. Para poder hacer esa valoración, la enfermera tiene que poder recolectar datos para saber el estado de salud de esa persona a la cual está cuidando. Obviamente que para poder hacer una buena valoración necesita tener dos habilidades muy bien desarrolladas, que tiene que ver con la comunicación y con la observación. Aparte de tener esas habilidades, la enfermera tiene que poder reconocer los tipos de datos que está obteniendo en esa valoración. Va a tener datos actuales, que son la situación actual de salud que tiene la persona, datos históricos, que tienen que ver con aquellos datos que le ha pasado a la persona en algún momento de su vida, datos objetivos y datos subjetivos. Los datos objetivos vendrían a ser aquellos datos que se pueden constatar o se pueden observar, como ser la temperatura, como ser la presión, como ser una herida. Datos subjetivos serían aquellos datos a los cuales yo no los puedo contactar, ni los puedo evidenciar ni a través de la observación ni de alguna técnica, como ser el dolor, como ser el sentimiento de tristeza, la ansiedad, la angustia. Otra de las cosas importantes para tener en cuenta en la valoración es los métodos de recolección de datos. Vamos a tener distintas formas de poder recolectar estos datos. Vamos a tener uno que es la entrevista, que puede ser una entrevista formal o informal. También vamos a tener la observación y la exploración física. A través de estos distintos métodos de recolección se pueden obtener datos de la persona a quien le voy a brindar cuidado. Esa primera etapa lo que hace es que la enfermera pueda identificar algunos problemas que tiene la persona de salud para poder luego organizarlos, priorizarlos, para luego poder ya ver qué intervenciones va a realizar para poder cuidarlo. Una de las segundas etapas que tiene este proceso de atención de enfermería se denomina diagnóstico. Los diagnósticos de enfermería vendrían a ser aquellos juicios clínicos que evidencia la enfermera respecto al estado de salud de una persona. Por ejemplo, vamos a decir que a través de la recolección de esos datos que realizó en la valoración, la enfermera pudo identificar algo que le está pasando a esta persona en este momento. Puede ser que en estos momentos esté sufriendo, en estos momentos esté con fiebre, en estos momentos esté con una gastroenteritis, en estos momentos esté con la hipertensión, que en estos momentos esté con una angustia, con una ansiedad. Puede ser que en estos momentos tenga algún problema de salud que se haya evidenciado luego de hacerle la valoración. Ese problema que evidencio, que es actual, que le está pasando en estos momentos, se denomina diagnóstico real. Ahora bien, puede ser que a través de la valoración yo pueda identificar algunas cuestiones que puedan sugerirme a mí que en el lapso de un cierto tiempo esta persona pueda evidenciar algún problema. Por ejemplo, en la valoración yo recolecto datos donde me dice que fuma 5 cigarrillos por día, que lo hace hace 3 años, que cuando sube las escaleras se cansa. Entonces yo puedo decir que hay un riesgo de que ella pueda contraer alguna enfermedad pulmonar en el transcurso del tiempo. Eso sería algo que yo identifico que por los factores que ella está teniendo puede llegar a suceder. Ese tipo de diagnóstico que yo puedo identificar se denomina de riesgo, algo que le puede pasar a la persona porque hay ciertos factores que me predisponen a que pase. Otro tipo de diagnóstico que tengo es el diagnóstico de bienestar. Cuando yo recolecto datos de una persona a la cual voy a cuidar, siempre voy a recolectar datos también acerca de cómo está cuidando su salud o qué cosas hace para cuidar su salud. Y todas las personas realizan cosas para mantenerse en salud. Podríamos decir que todas las personas hacen algo bien. Por ejemplo, estudiar, descansar 8 horas, comer en horario, caminar, conversar con los vecinos, ser más sociable, distraer su mente, leer, infinidad de cosas que las personas realizan para recreación,
para alimentación, para ejercicio, para incorporar conocimientos. Esos tipos de diagnósticos que yo puedo evidenciar luego de la valoración que la persona realiza para el bienestar de su salud se denominan diagnósticos de bienestar. Entonces repasemos. Vamos a tener distintos tipos de diagnóstico. Vamos a tener un diagnóstico real, que quiere decir que es algo que le está pasando actualmente a la persona, que por lo general es un problema que se evidencia en la actualidad. Ahora, vamos a tener un diagnóstico de riesgo, que es aquello que a través de distintos factores que tiene la persona yo puedo incidir o puedo pensar que ella va a tener algún problema de salud más adelante. Esos serían los de riesgo. Y los diagnósticos de bienestar serían aquellos diagnósticos en realidad donde yo evidencio que la persona hay cosas que hace bien, que las tenemos que mantener o mejorar. Y luego aparece un cuarto diagnóstico que es el posible, que son aquellos diagnósticos que yo puedo evidenciar a través de la valoración y obteniendo datos de la persona, pero la persona no me dice que tiene tal dificultad o tal factor, sino que yo lo evidencio a través de la práctica. Por lo general, los diagnósticos posibles tienen que ver con alguna violencia, con algún maltrato. Son aquellos diagnósticos en los cuales yo puedo evidenciar que las personas en los distintos días a la consulta, por ejemplo, vienen con distintos moretones y a la hora de la pregunta de cómo le pasó, ella manifiesta que se cayó, que se cayó de la cama, que se chocó con la puerta, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo pensar que hay un posible maltrato familiar, pero que ella no lo expresa, ni que a mí me consta, pero que sí hay datos que me llevan a pensar que esto puede estar pasando. Esos serían los distintos tipos de diagnósticos. Ahora bien, una vez que yo puedo evidenciar cuál es un diagnóstico real, cuál es un diagnóstico de riesgo, cuál es uno de bienestar y cuál es uno posible, lo que tengo que hacer es poder escribirlo. Existe en la disciplina de enfermería un formato que se denomina PES para poder escribir estos diagnósticos. Ese formato, denominado PES, está compuesto por la P, que vendría a ser el problema de salud. El problema de salud que tiene la persona en uno real, por ejemplo, o la respuesta de la persona en uno de riesgo, o en el de bienestar sería la respuesta que tiene la persona ante un estímulo. La E vendría a ser la etiología o la causa. Por ejemplo, vendría a ser eso en un diagnóstico de riesgo, en uno de real. En uno de riesgo vendría a ser el factor que contribuye a. La S de signos y síntomas, o las manifestaciones más frecuentes que tiene la persona. Esos son los tres componentes que tiene el formato PES para la redacción de un diagnóstico. O sea, ¿cómo se conforma o se arma esa redacción? Primero se pone la P, que vendría a ser el problema de salud. Luego se pone relacionado con la etiología, que sería la causa, manifestado por los signos y síntomas. Ahora vamos a ver, para dejarlo más claro. En un diagnóstico real, la redacción sería el problema relacionado con la etiología manifestado por los signos y síntomas. Si nos ponemos a pensar en un ejemplo, podríamos decir que en una valoración nosotros encontramos que tenemos una persona que ingresa al consultorio que nos dice que tiene la mano fría, sudorosa, que se pone que por ciertos momentos tiene una palidez, que se encuentra muy nervioso. Luego le preguntamos desde cuándo le está pasando eso y nos dice que desde que empezó a estudiar enfermería, que está haciendo el cursillo de ingreso para poder ingresar a la carrera, que ahora con lo del coronavirus le ha pasado que no rindió el primer examen bien, que se sacó un 2 y que tiene que volver a rendir, entonces que él no sabe qué hacer porque repasa y nada le queda. Entonces ahí podríamos decir que hemos identificado un problema de salud que tiene esta persona en este momento, que es un diagnóstico real. ¿Cuál sería el problema? La ansiedad que está teniendo, relacionada con la toma de examen, la incertidumbre hacia la toma de examen, manifestado por sudoración, palidez, taquicardia. Eso sería un diagnóstico real. Si ustedes ven, el problema sería la ansiedad. La causa o la etiología sería la incertidumbre
en la toma de examen, en la manifestación, cómo sabemos que está teniendo ansiedad y porque tiene signos y síntomas como ser la sudoración, la taquicardia, la palidez, ¿sí? Ahora vamos a un diagnóstico de riesgo. El diagnóstico de riesgo, como ustedes verán, tiene que ver con el problema o la situación potencial que puede tener esa persona relacionado con el factor de riesgo, que en el anterior sería la causa. Pensemos. Este mismo estudiante que recibimos en el consultorio de enfermería nos dice que ya se desmayó 2 veces después de sufrir ansiedad y que en esas veces que se desmayó estaba solo y se golpeó la cabeza. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros ahí? Que este estudiante, como vive solo, está muy ansioso porque no puede rendir el examen, porque le está pasando un montón de cosas y con esta incertidumbre puede sufrir, tiene un riesgo de un accidente en el hogar relacionado con la incertidumbre hacia rendir el examen. Entonces podemos decir que la situación potencial ahí, que estamos evidenciando que le puede pasar, es el riesgo de un accidente en el hogar, relacionado con los desmayos que tiene por esa ansiedad ante la incertidumbre del examen. Como ustedes verán, este es un diagnóstico de riesgo que tiene 2 componentes. Acá no es necesario poner la manifestación por. Ahora vamos a un diagnóstico de bienestar. Este mismo estudiante en el consultorio nos dice que todos los días estudia o repasa 2 horas y que le encantan los videitos que le hace la profe porque así los entiende más y puede repasar tranquilo. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que esta persona hace algo bien y que es estudiar y no quedarse y seguir repasando. Entonces, la redacción de este diagnóstico tiene que ver con esa respuesta promotora de bienestar que tiene. ¿Y cómo podemos redactarlo? Podremos decir que hay una disposición para el estudio relacionado con las ganas de poder rendir bien el examen. Entonces, ese es un diagnóstico de bienestar. Entonces, puede tener solamente la primera parte, que es la disposición hacia el estudio que tiene el estudiante, pero acá, como para hacerlo más claro, lo relacionamos con la gana o el deseo de poder aprobar el examen. Como verán, estos son los 3 diagnósticos que más se usan y que por lo general vamos a trabajar durante la formación. Entonces repasemos. Tenemos el diagnóstico real, que tiene 3 componentes: el problema, la etiología y la manifestación de signos y síntomas. Y en su redacción se pone el problema relacionado con la etiología manifestado por los signos y síntomas. El segundo diagnóstico, que es el potencial o de riesgo, tenemos la situación potencial, que es la situación del riesgo, relacionado con el factor de riesgo. Entonces verán que en su redacción solamente se pueden poner 2 componentes. Y el tercer diagnóstico, que es el de bienestar, donde tenemos la respuesta promotora de bienestar que tiene la persona relacionado con, se pueden poner los 2 componentes, no hay ningún problema. Entonces, en el ejemplo que les dimos, tenemos que en un diagnóstico de real podría ser la ansiedad relacionada con la incertidumbre hacia la toma de examen manifestado por sudoración en la mano, taquicardia. En un diagnóstico de riesgo podríamos decir que hay un riesgo de accidente en el hogar relacionado con el desmayo que le provoca esa ansiedad, esa incertidumbre para rendir el examen. Ahora, en uno de bienestar podríamos decir que hay una disposición hacia el estudio que tiene el estudiante relacionado con las ganas de aprobar el examen recuperatorio. Como verán, es un tema complejo, es muy fácil hacerlo con ejemplos, pero bueno, espero haberlos ayudado y haber podido repasar con ustedes esta primera parte que tiene que ver con la valoración y los diagnósticos. En el próximo videito lo que vamos a hacer es trabajar las otras etapas del PAE. Muchas gracias.